Bueno, buenos días. Creo que he saludado a casi todo el mundo a nivel personal porque creo que nos conocemos todos a nivel personal, no necesito más presentación. Dice Cristóbal que sé igual o más que algunos técnicos de la administración. Si no, yo me lo invento y vosotros lo creéis igual, ¿vale? Veréis, nos han avisado en el último momento, nos dijeron que venía una persona, no sabíamos exactamente qué persona ni de qué departamento. ¿Se me oye? Francisco, ¿se me oye? Estamos tranquilísimos porque iban a apoyarnos con esto porque nos parece un tema súper importante, de actualidad y que nos afecta a todos, no solamente como agricultores, sino nos afecta a toda aquella persona que está relacionada directa o indirectamente con la agricultura. Y además no hay escapatoria. Cuando teníamos el sí por parte de la administración, pues dijimos adelante con la jornada, porque mucho de la nueva normativa, como voy a ahora intentar resumir un poco, está centrado en la digitalización y en cómo el agricultor y todas las empresas relacionadas con la agricultura tienen que relacionarse de forma digital, pues va adelante con la jornada de la digitalización y con todo lo que hemos montado aquí. Es que ayer tuvimos la negativa. Esto ha sido muy de última hora, entonces me vaya a disculpar si a lo mejor no lo hago de la mejor manera posible. Tampoco, aunque hay que leerse la normativa y lo hacemos y es una cosa que necesitamos hacer para nuestro trabajo diario, prepararse una presentación y prepararse una charla a última hora, pues bueno, quizás no sea lo más adecuado. En fin, empiezo. Os digo una cosa, la presentación es un poco farragosa, es un poco pesada, lo tengo que decir de antemano, pero es que la nueva normativa es farragosa, es pesada, es infinita y está en continua modificación. Es decir, ha habido una última actualización hace 10 días y esto está en continua actualización y no te sale una norma de 2 páginas, te sale una norma de 120 páginas. Entonces, la presentación no puede ser dinámica y tan, no sé, tan sencilla o tan divertida como la que hemos tenido antes. Voy, por un lado, a hablaros de toda la nueva legislación básica de producción agrícola, os voy a enseñar toda la reglamentación que hay y luego me pararé detenidamente en lo que nos compete a nosotros a nivel de agricultura. No me voy a meter en ganadería, no me voy a meter en leche, no me voy a meter en otros aspectos. Bueno, pues ya el año pasado se hablaba de que a nivel de producción agrícola y a nivel de relación del agricultor con la administración iba a haber muchas novedades. Pero fijaros que al final de diciembre salió la Ley 30 de 2022, donde ya se hablaba, amparándose en la política agraria común y otras materias de esa, donde ya se hablaba de todo lo que yo voy a hablar ahora, ¿vale? Y esta ley, en un principio, salió amparando o para recoger todo lo que se iba a relacionar con la PAC, pero realmente aprovecharon esa oportunidad para meternos un montón de cosas a los agricultores y a todos los que estamos relacionados con la agricultura y han desarrollado en infinidad de reales decretos junto con la ley, ¿vale? Esta ley, digamos que es como el marco donde te obliga a distintas actuaciones y luego se desarrollan en reales decretos. De ellos, 3 son importantes para nosotros. El primero, el que modifica el anterior decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, es decir, el decreto que decía cómo nosotros como agricultores y nosotros como técnicos teníamos que trabajar en el campo y recogerlo del cuaderno de explotación. Ha habido una modificación y no pequeña en ese aspecto. También se ha desarrollado un real decreto sobre la nutrición, sobre el suelo agrario. Esto es un bombazo y así os lo digo. ¿Me lo retiro? Y esto viene, para que os hagáis una idea, se quiere manejar los fertilizantes igual que los productos fitosanitarios, a todos los niveles. Es decir,
Se tiene que registrar la maquinaria, se tiene que tener una asesoría en fertilización, ahora lo detallaremos, pero imaginaros todo lo que está relacionado con los productos fitosanitarios, igualmente para la nutrición, para los fertilizantes orgánicos y no orgánicos, ¿vale? Y por último, y este yo creo que es el motivo por el que estamos aquí, el decreto 1054 que recoge toda la normativa referente a la relación electrónica y digital entre el agricultor y la administración y las distintas herramientas que tiene la administración para gestionar eso. Pero aquí no acaba esto, sino que se siguen desarrollando documentos donde el 28 de febrero, hace un mes, salió una orden APA para desarrollar todo lo referente al CIEX, ¿vale? Aquí se habla sobre los plazos y sobre el contenido mínimo que tendrá que tener el cuaderno de campo y otros documentos y otras herramientas que tenemos que manejar. Y por último, el 10 de marzo de 2023, fijaros lo incongruente. Yo he dicho que en diciembre la ley y el Real Decreto lo hace España. Y aquí dice cómo tenemos que relacionarnos con ella, las nuevas modificaciones que hay en la agricultura, pero resulta, y nos va a obligar a que eso se implante ya. Hay algunas obligaciones que empezaron el 1 de enero, otras que son a mitad de año y otras que empiezan el 1 de enero del 24. Pero resulta que Europa, en el reglamento de ejecución que sacó el 10 de marzo de 2023, referente a todo este aspecto, no nos va a obligar a nada hasta 2026. De manera, sí, así de incongruente. Está bien adelantarse un poco y anticipando y avanzando a lo que se viene, pero nosotros mismos nos hemos impuesto por ley cosas que Europa no nos impondrá hasta 2026. Y eso quiero que lo tengáis claro, el gobierno que tenemos, ¿vale? Y aquí no me meto de colores políticos ni me quiero meter con nadie en particular, pero es la realidad, es lo que nos hemos encontrado. Bueno, pues esta ley, la que ampara todos los reales decretos y demás, como novedad y como algo bastante importante que nos va a afectar a todos. Bueno, no, voy a empezar un poco antes. Dice la ley, me voy a salir un poco de lo que es el programa aquí. Dice la ley, el Ministerio de Agricultura lo que quiere es armonizar toda la información que hay referente a los agricultores, unificarlo en una sola plataforma e intentar que no haya duplicidades, es decir, como que todo se recoja en un mismo sitio, ¿vale? Y para eso, pues ha pensado que se tiene que actualizar, se tiene que modernizar y tiene que también intentar modernizar y actualizar todos los integrantes de esta cadena, vosotros, nosotros y todos los que de alguna manera estén relacionados con la agricultura, ¿vale? Es decir, el que venda maquinaria, que no hay poca gente aquí hoy también tiene que meterse en este rollo, también tiene que meterse en el sistema electrónico que propone el Ministerio. Y dice, todo intercambio de información entre agricultores y ganaderos con la administración debe de ser sí o sí y de manera obligatoria electrónica. Es decir, todos los datos que ahora voy a contar que va a pedir la administración los tenemos que aportar de manera electrónica y únicamente electrónica. Hay excepciones, es decir, se contemplan algunas excepciones que por motivos muy justificados, que por no puedan relacionarse con la administración de manera electrónica. Pero aquí no hay nadie que no haya recibido o el WhatsApp o el correo, de modo que no estáis ninguno exento de eso, ¿vale? ¿A dónde nos relacionamos? Pues nos relacionamos se genera el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas de la producción agraria, se llama el CIEX. Es decir, toda esta información que quieren unificar y hacia donde tenemos que volcar los datos todos, se llama CIEX, ¿vale? Y como os digo, es obligatorio para todo el mundo, para los titulares de explotaciones agrarias y otras personas operadoras, físicas o jurídicas, que sean del sector y cuya actividad esté relacionada con la agricultura, ¿vale? Y repito, no solamente serán los agricultores,
serán los que fabrican, los que transportan, los productores de plantas, todo el mundo. Se tiene obligatoriamente que comunicar con la Administración de manera electrónica y darle toda la información que la Administración le solicite. Y se recogerá en el SIEX, ¿vale? Esto es un embrollo de cuidado. Esta ley, además de, en un principio decía que la ley se generó para amparar y dar respaldo a la PAC, pero no es del todo cierto, porque en realidad es de obligatorio cumplimiento para todos aquellos agricultores que cobren PAC, como para aquellos que no cobren PAC. Así que nos lo han colado como si fuera por la política agraria común, por el cobro de la subvención, pero al final afecta a todo el mundo, ¿vale? Tiene 522 disposiciones, obligatorias, finales y transitorias. ¿Eso qué significa? Pues que te obliga que una ley así de gorda, cada vez que tengas que consultar algo, tengas que ir buscando en otra normativa, ¿vale? 522 normativas tendrías que consultar aparte. Imaginaros lo que supone esto. Pues de las 522 he cogido 3 que me parece que son las que quizás más nos afectan a nosotros aquí hoy. La disposición adicional 12ª, que incluye y saca como novedoso el papel de asesor en fertilización, porque como he dicho, la fertilización toma una entidad muy importante, toma una envergadura muy importante. Igual que está el asesor para productos fitosanitarios, se crea el papel del asesor para la fertilización, dictado por ley. La disposición final segunda modifica un poco todo lo referente a la producción vegetal, es decir, a todas las leyes, normas y directivas que tenemos hoy en día en el campo para llevar a cabo nuestra actividad agraria. Y también modifica algunas de las sanciones. Yo no me he parado aquí a desgranarlo, pero que sepáis que va a haber modificación a la hora de cultivar en algunas cosas. Y por último, lo nombro porque también ha sido motivo de conversación últimamente, en la disposición final 11ª, ahí se recogía todo lo referente a la eliminación de residuos y a las quemas, que como sabéis hemos tenido un montón de dudas y un montón de problemas, porque si ahora quemamos, ahora no quemamos, ahora se puede, me doy autorización, pues ya en esta ley venía todo eso recogido. Bien, pues la ley luego se va desarrollando en reales decretos, ¿vale? Os he resumido aspectos claves de la ley. Ahora voy a resumiros aspectos claves o importantes o novedosos de los reales decretos que van desarrollando la ley. Empiezo por el Real Decreto 1054 sobre la digitalización del sector, el bombazo de la digitalización del sector. ¿Qué significa SIEX? Lo pongo ahí. Conjunto de bases de datos y registros administrativos interconectados entre ellos que contienen la caracterización de las explotaciones agrarias y de las empresas conexas de España. Empresas conexas de España. Es decir, este registro tendrá información de todo lo referente con la agricultura. Y no solamente de los agricultores, vuelvo a repetir, de todas las empresas que de alguna manera tengan relación con el agricultor. Ahora, ¿de dónde sale la información que generará el SIEX? Pues el SIEX se va a ir rellenando o completando con dos pilares grandes. Uno es el REA, el Registro de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que viene a ser el antiguo REAFA. Aquellos agricultores que vienen haciendo la PAC siempre, todos sus datos desde la PAC, a través del programa informático de la PAC, se volcaban al REAFA. Y todos aquellos agricultores que no cobraran PAC de manera obligatoria debían inscribirse en el registro de agricultores. Tiene que haber un registro que tú tienes tu número que te identifica como agricultor. El REAFA desaparece y ahora se llama REA, ¿vale? Y en el REA, aquí es donde hay que volcar tanto los titulares de las explotaciones agrícolas como las empresas conexas. ¿Qué información? Las que nos solicite la Administración. En un principio, toda la información que hay que volcar viene detallado en la normativa, pero hay un apartado que te dice
Si por cualquier motivo la Administración te solicita alguna información que necesite adicional a lo que se declara, a lo que se detalla en esta normativa, te lo podrá pedir. Y aquí, bueno, la información que te van a pedir son la información de tu parcela, tu maquinaria, los cultivos que tienes, tu formación, las instalaciones, ¿vale? Aquí te lo preguntarán todo. Y el otro pilar que alimenta el CIEX es el CUE, el cuaderno de campo electrónico, que desde mi punto de vista esto es lo menos novedoso que hay en la ley. Ya existe el cuaderno de campo, lo único que va a cambiar un poco es la manera de plasmar la información, que ahora tiene que ser en una plataforma que nos ponga la Administración para hacerlo. Y aquí solamente debe tramitar información o volcar información los titulares de la explotación. El CIEX pertenece al Ministerio y el Ministerio pone como las bases de la información que hace falta. Del REA y del CUE se encargan las comunidades autónomas y le dan competencia a las comunidades autónomas para que sean ellas las que desarrollen las aplicaciones o la manera de volcar esa información, que todavía no existe nada. Y ahora voy a decir cuándo entra esto en vigor. Todavía, solo para el REA parece que la Junta de Andalucía tiene una aplicación que empezará a funcionar y que nos puede ayudar, pero de momento todavía no sabemos casi cómo se formaliza esto, ¿vale? ¿Qué dice la ley o qué dice el Real Decreto de por qué están haciendo esto? Primero, como os digo, quieren que nos actualicemos, se ve muy pequeño, pero yo lo voy a leer. Quieren que nos actualicemos, quieren que se unifique todo, que se simplifique la documentación y que nos digitalicemos, toda la sociedad y la administración. Pero el apartado de simplificar la carga administrativa, yo no lo tengo tan claro. Porque realmente el agricultor o cualquier empresa conexa, que eso lo repetiré muchas veces, sigue teniendo la obligación de dar la información a la administración que le solicite. Lo que ha cambiado es la manera de relacionarse, pero a mí no me simplifica nada. Si yo hago un cambio de cultivo, tengo que ir al registro y cambiarlo. Si yo tengo un cambio en el censo ganadero, tengo que ir al registro del censo ganadero y notificarlo. Si tengo una nueva maquinaria, tengo que ir al registro Roma y notificarlo. Entonces, simplificar, como simplificar, a nosotros no nos simplifica nada. A ellos quizás les ayude a unificarlo, pero simplificar no. Dicen, como esto está en el amparo de la ley que os he dicho, y esta ley se desarrolló por la PAC, que lo que quiere es gestionar y ayudar a que se ejecute la PAC. Eso no sabemos si ocurrirá, porque afecta a los que cobran PAC y a los que no cobran PAC. También ayudará al Plan Estadístico Nacional, que yo imagino que no lo dicen así, pero que no tendremos que cumplimentar las estadísticas, porque nos solicitaban, algunos de vosotros habéis recibido en su momento una carta que tiene que darle al Ministerio, presentarle a la OCA o donde le competa, de los jornales, de los trabajos, que se han solicitado información para las estadísticas. A priori, como tú ya vas volcando toda tu actividad, toda la información, no nos tienen que solicitar nada. Y también para orientar un poco a la política agraria. Si tú sabes lo que hay, puedes orientar en adelante. Esto me parece lo más irrelevante, me lo podía haber saltado. Pero esto no es poca cosa, la accesibilidad. ¿La accesibilidad qué significa o qué quiero decir con esto? Yo como agricultor o como titular de explotación tengo que volcar información al CIEX a través de la plataforma que me ponga la comunidad autónoma y puedo consultar mi información CIEX solicitándolo con la solicitud pertinente, ¿vale? Pero en las empresas conexas que estén relacionadas conmigo podrán solicitar información sobre mí si ellas lo requieren. Es decir, si la cooperativa, si la cooperativa solicita información sobre uno de sus agricultores, ¿tiene acceso a esa información? Se la dará. Pero eso no me parece lo más preocupante. Lo más preocupante es que, según te dice el reglamento y la ley, si otra entidad u otra parte de la administración le solicita al Ministerio información porque así lo necesite,
el Ministerio se lo podrá dar o la comunidad autónoma se lo podrá dar. Si Hacienda le pide al Ministerio de Agricultura información sobre nosotros los agricultores o sobre otras empresas, dice la ley que se la puede dar. Así que imaginaros lo que significa esto. Imaginaros lo importante que es volcar al 100 las cosas, iba a decir de puta madre, pero es que hay que hacerlo, vaya, impepinablemente bien, ¿vale? Bueno, ¿cuándo entra en vigor esto? Pues el Real Decreto del que estoy hablando, donde se detalla todo el SIE, entra en vigor el 1 de julio del 23, ¿vale? A partir del 23, esto empieza ya a funcionar. Para el cuaderno de campo que también es obligación y solamente exclusiva del agricultor, el cuaderno de campo entra en vigor el 1 de septiembre para los agricultores que tengan más de 30 hectáreas de cultivo, más de 30 hectáreas de pastos permanentes, más de 10 hectáreas de cultivos permanentes, como en nuestro caso el olivar. Toda la superficie agraria, si el agricultor tiene al menos 5 hectáreas de riego, aunque tenga 5 hectáreas de riego, entra en el paquete. O para todos los que tengan invernadero, ¿vale? Todos los que cumplan con estos requisitos, el cuaderno de campo electrónico lo deberán llevar a partir del 1 de septiembre. La plataforma, el modelo, la herramienta, ni idea, no se sabe nada. De hecho, según me contaban de otra entidad agraria bastante conocida y que hace mucho trabajo para nosotros aquí, quieren solicitar que esto se demore un poco porque, al parecer, por parte de la Administración no hay nadie trabajando para el desarrollo de la herramienta del cuaderno de campo digital que dentro, o sea, para septiembre tiene que estar en funcionamiento, ¿vale? Para el resto de cultivos, o sea, para el resto de titulares que no cumplan con esto, el cuaderno de campo electrónico empezará el 1 de julio del 24. Y ahora os digo una cosa, que es bastante importante. El cuaderno de campo electrónico no es un registro administrativo. ¿Eso qué significa? Que simplemente es un volcado de datos de forma electrónica. Yo, según lo que dice la ley, y interpretación personal, lo tendría en papel también, es decir, tendría mi soporte en papel. Dice la ley que el soporte en papel no le vale, pero como no es un registro administrativo, es decir, a nivel de norma no es del todo válido, yo tendría mi registro en papel, no viviría sin él, ¿vale? Ahora, en cuanto a la cronología, quiero decir que cualquier actuación o cualquier información que haya que volcar al cuaderno de campo electrónico o que haya que volcar al REA, como máximo debe de hacerse con un mes de demora. Es decir, yo siempre hoy tengo que notificarlo en el cuaderno de campo como máximo un mes más tarde. La Administración me solicita una información X, como máximo tengo un mes para darle esa información, para sentarlo electrónicamente en la herramienta, que no sabemos cómo es, que nos dé. ¿Vale? Bien. ¿Qué otro bombazo tenemos? Pues todo lo referente a los fertilizantes. Los fertilizantes, como digo, se manejarán, pues yo creo que prácticamente igual que los productos fitosanitarios. Entonces, aquí simplemente he recogido algunas notas de todo el Real Decreto del 1051. Se crea una sección obligatoria de fertilización en el CUE. Es decir, de aquí para atrás, la fertilización en el cuaderno de campo solamente lo tenían que rellenar o cumplimentar algunos agricultores como aquellos que tenían sus cultivos en zonas vulnerables a contaminación de nitratos. Aquí en la zona de La Vega, por ejemplo, que es zona vulnerable a contaminación de nitratos, sí o sí tenía que cumplimentar ese apartado en el cuaderno de campo. El resto era opcional. Ahora no, ahora es obligatorio para todo el mundo, ¿vale? En este plan de fertilización, bueno, en esta parte del cuaderno de campo dedicado a la fertilización, como mínimo se detallan unos requisitos mínimos
y unas buenas prácticas agrícolas. No las he detallado, pero vienen en el reglamento. Cuando llegue el momento, pues tendremos que leerlo. Se va a crear el Registro General de Fabricantes y otros agentes económicos de productos fertilizantes. Igual que está el registro, el reto, que entró en vigor en 2021, el 10 de enero, el 10 de octubre o el 11 de octubre del 21, recogía pues todo el registro de uso de productos fertilizantes y todas las personas que intervenían tenían que notificarlo al Ministerio. Pues de alguna manera, todos los fabricantes y todos los agentes que estén relacionados, incluso el transportista con el fertilizante, tendrá que estar recogido en un registro oficial. Afectará a todas aquellas actividades agrícolas y forestales que apliquen productos fertilizantes orgánicos o inorgánicos y modifiquen las características físicas y químicas del suelo. Es decir, que cualquiera que haga alguna intervención, y a lo mejor no sea simplemente con una fertilización, con algún tipo de labor, a lo mejor simplemente con un riego y ese riego y ese agua de riego ya tiene componentes fertilizantes, también va a sufrir, o sea, se ve afectado. En este Real Decreto aparecen también detalladas cuáles son las zonas de conservación de hábitat y especies silvestres, zonas que tienen que estar bien delimitadas donde no podemos tener actuaciones fertilizantes, igual que con los fitosanitarios. Y se crea la figura de asesor de fertilización. Es obligatorio que te asesore un asesor en materia de fertilización para cumplir con todo el registro. Como está dentro del cuaderno de campo, pues en un plazo máximo de un mes, tú tienes que recoger todas tus actividades dentro del cuaderno de campo en el apartado de fertilización. La duración, la misma. Bueno, aquí he puesto que no es un registro administrativo, ¿vale? Igual que el cuaderno de campo. Y esto es importante también. El titular o responsable debe de tener un plan de abonado, es decir, ahora llueve, compro el abono, ahora no llueve, no compro el abono, no. Tú tienes que tener un plan de fertilización y seguirlo en tu explotación. Se podrá modificar y esas modificaciones deben de estar justificadas, pero cuando empiece el año, tú tienes que tener el plan de fertilización de tu explotación para cada cultivo o para cada unidad de producción que ha sido detallada. Es decir, no parcela por parcela, sino yo puedo agrupar cultivos, yo puedo agrupar zonas que sean homogéneas. ¿Vale? ¿Y qué te dice el plan? Que esto también va a modificar mucho la cosa, que tenemos que aumentar o mantener al menos el nivel de materia orgánica que hay en nuestro suelo. Con que sepáis que hay que empezar a pensar en los productos orgánicos y en el estiércol para fertilizar nuestra finca. El plan de abonado es obligatorio a partir del 1 de septiembre del 24, salvo algunas excepciones, pero yo creo que para todos nosotros es obligatorio. Y la máquina que utilicemos, al igual que el atomizador, debe estar registrada, debe estar calibrada y debe de pasar todas las inspecciones. Así que la abonadora de toda la vida, la que teníamos por ahí, pues deberá estar puesta a punto, debe tener sus normas de fertilización, es decir, igual que con los fitosanitarios. Igual que se sacó con los fitosanitarios una guía para saber cómo hacer las cosas en el campo, en los fitosanitarios, el Ministerio dice que va a emitir una guía de buenas prácticas de fertilización en los suelos agrarios y nutrición sostenible. Y se quiere apoyar en entidades como por ejemplo ASAJA, UPA, COA, para poder desarrollar estos planes de fertilización. Bueno, es que yo no sé, cada vez digo que esto es más importante, pero es que esto también es muy, muy importante. Ahora os voy a hablar sobre la última modificación en el Real Decreto 50, este es el tercer Real Decreto del que os hablo, y aquí dice el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que es en el que ya nos encontramos, que quieren buscar un modelo que permita reaccionar con mayor rapidez y actuando de manera más precisa en los focos de los posibles problemas. Europa es cada vez más eco y ser verde está muy de moda. Y para eso necesita buscarse la manera de conocer lo que está pasando y ver si vamos en esa guía o en ese proceso de ser ecológico.
Dicen que es sostenible. Yo no sé hasta qué punto es sostenible lo que plantea, pero quieren ser ecológicos. Y para ello han implantado dos cosas nuevas. Y estas dos cosas nuevas se generan de toda la información que hemos tenido que transmitir de manera electrónica. Salen dos datos o dos valores. El primero es que se va a desarrollar un programa individualizado de uso sostenible de productos fitosanitarios. Y digo individualizado porque cada uno de vosotros vais a tener vuestro programa individualizado. No tenéis que generarlo, se os va a generar y os voy a decir cómo. Esto es un cálculo, se va a calcular automáticamente un indicador de uso individualizado para cada hectárea y para cada cultivo. Es decir, se os va a generar un índice, si vosotros tenéis olivar, solamente olivar, pues tendréis vuestro índice de olivar para vuestra superficie. Si tenéis olivar, tenéis almendro, un índice para el olivar y un índice para los almendros. Y así, con tantos cultivos tengáis, ¿vale? Para la generación de este indicador, ¿vale? Este indicador individualizado de uso sostenible de productos fitosanitarios, se tomará la información que vosotros vais a dar de forma obligatoria a través del CIE durante los años 23, 24 y 25. 23 incluidos desde el 1 de enero de 2023. ¿Eso qué significa? Yo he dicho que el CIEX entra en vigor ahora en el verano, ahora en julio. Pero el reto, que es el registro de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios, que recoge todo lo que habéis comprado ya este año para vuestros olivos, para vuestros cultivos, ya está dando información de cada uno, lo que habéis comprado en vuestra finca, y va nutriendo para sacar el indicador de uso individualizado. Y bueno, si tú compras Cuprosan, no va a ser para el trigo. Tiene que ser para los cultivos que tú tengas en tu PAC, que la PAC va a nutrir al REA, entonces ya se sabe asociar para qué producto estás utilizando, o sea, para qué cultivo estás utilizando ese producto. Es decir, que esto ha comenzado ya y ninguno de aquí lo sabíais. Yo hasta que me lo leí tampoco lo sabía, la verdad. Y el valor que se genere después de este cálculo se os dará, la administración se encargará de facilitaros ese valor antes de junio de 2025, para que sepáis cuál es vuestro valor de referencia del indicador de uso individualizado, ¿vale? Os mandarán una carta, o la harán de forma digital, no lo sé, pero se os dará. Y vosotros lo habréis generado con toda la información que hayáis ido volcando, ¿vale? Paralelamente al valor que tiene cada uno, se recopilan todos los valores y se hace un valor de referencia nacional. Es decir, con lo que, digamos, como una media para los valores de referencia para el olivar. Veréis, esto tiene que ver con la peligrosidad o la cantidad de fitosanitarios y fertilizantes que se usen en cada cultivo. Esos son los valores, lo que va buscando. El tal cultivo, el olivar, cuántos productos fertilizantes y fitosanitarios ha empleado en estos 3 años, se verá por qué regiones o por qué zonas se emplean más, se emplean menos, es decir, de alguna manera es como una base de datos muy grande y se hará como una especie de media y se generará el valor de referencia nacional. Cada año ese valor de referencia para cada superficie y cada cultivo se actualiza. ¿Y qué pasa a partir de 2026, del 1 de enero de 2026? Pues que ya no podemos hacer lo que queramos, sino que como ya nos han dado en el 25 nuestro valor de referencia, nosotros, nuestro indicador tiene que ser lo más parecido al valor de referencia. No podemos pasarnos, no podemos ir por encima, ¿vale? Es decir, si dicen hasta ahora se podía aplicar 4 kilos de cobre metal por hectárea de año. Si lo reducen, tendremos que reducirlo. O igual que está esa norma o esa ley, para el cobre en concreto, que todos lo conocemos, seguramente estará para todos los fitosanitarios. Que dejen, los que dejen, porque muchos van a quitar, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Pues que pasarse o incumplir puede ser complicado.
Entonces dice la ley, o el Real Decreto, los titulares que entre el 50 y el 75% de su superficie de la explotación supere el valor de referencia, con un asesor tendrá que analizar las causas de por qué se ha pasado y tener un plan, unas medidas, unas medidas de corrección. Lo tiene que tener en su explotación, por si lo solicita, ¿vale? No tienes que hacer nada más que tener el plan recogido con su asesor. Si te pasas más del 75% de la superficie, además eso me imagino que lo tendrán que notificar. En la ley no he visto en ningún sitio cómo se notificará, pero lo tendrán que notificar. Tú tienes que saber qué estás pasando. Pues lo mismo con tu asesor en materia de gestión integrada de productos fitosanitarios y fertilizantes. Tienes que analizar las causas y establecer las medidas y llevarle a la autoridad competente, que no dicen cuál, o por lo menos yo no lo he visto, imagino que pueda ser la OCA o Sanidad Vegetal o el que competa, el plan de medidas correctoras, ¿vale? Y en el caso de que te pase 100% de la superficie, tienes que hacer lo mismo, pero atenta a las consecuencias de que vas a ser sancionado, ¿vale? Es decir, hago el plan, se lo entrego a la autoridad y me espero a verla venir porque vienen a por mí. Lo sabes, que te has pasado a todas. Si me he pasado del 50 al 100%, en algún momento, obligatoriamente, esa explotación necesita obligatoriamente un asesor. Eso lo digo porque actualmente no todos los cultivos están obligados a tener asesoramiento. Es decir, yo puedo tener 100 hectáreas de trigo que, según me dice la ley, no necesita asesoramiento. Pero a partir de 5 hectáreas de olivar, el agricultor se debe de buscar un asesor de forma obligatoria. Imaginaros que tengo 100 hectáreas de trigo y me he pasado en el valor de referencia. Pues ya no estoy exento de tener asesor, ya obligatoriamente tengo que tener asesor. Y si 2 años seguidos incumplo o supero los valores de referencia, automáticamente me consideran como si me he pasado en el 100% de la superficie. Es decir, el tercer punto, tengo que hacer mi plan, lo tengo que entregar a la autoridad competente y tengo que esperar la sanción que me van a hacer. ¿Vale? Y esto ha entrado en vigor, ya ha entrado en vigor. Es decir, ya se están recopilando datos. Que me levante la mano el que lo supiera. No sé si Ignacio lo sabe. ¿Tú lo sabías? Una persona. Y si seguimos preguntando, es que no lo sabía nadie. Esto me parece, vaya, tremendo. Y con esto, pues, os he resumido un poco lo que sería, lo que yo considero importante sobre la nueva actualización del Ministerio en cuanto a las relaciones con el agricultor, que, como digo, es obligatorio por ley relacionarse de manera electrónica. Es obligatorio dar los datos que te piden con una periodicidad máxima de un mes y es súper importante hacerlo bien porque nos tienen pillados por todos los sitios, ¿vale? No sé si he sabido explicar bien la problemática que tenemos y el embolado que tenemos. Sí. Sí. Vale. ¿Se ha entendido? Vale. Sí.